Santos amados, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Hermanos amados, continuamos con esta serie, ya el audio número 18 de la serie Cristo Supremo y Centro de todo. El Señor descendió y entró en nosotros para ser uno con nosotros. Todas las epístolas fueron escritas en los estilos de sus escritores. Por ejemplo, Pablo decía: yo, Pablo, os digo; yo, Pedro, os digo; yo, Juan, os digo. Pero no soy yo, sino Cristo. El Señor habla en mí. Ese es el estilo neotestamentario. En el Antiguo Testamento, Dios era un Señor objetivo que obraba de forma milagrosa fuera de su pueblo o desde afuera de su pueblo. Pero hoy en el Nuevo Testamento el Señor es una persona que experimentamos de modo subjetivo. Él no le da mucha importancia a la manifestación objetiva, sino que centra toda su atención en la obra interna. Pero no es menos cierto que también en el Antiguo Pacto el apóstol Pedro dice que en aquellos profetas también el Espíritu de Cristo obraba de alguna manera una obra interna. Pablo tenía un aguijón en su carne. Lo leemos en 2 Corintios 12:7, el cual debió ser cierta clase de, tal vez algunos piensan, de sufrimiento físico en su cuerpo. Así que acudió al Señor 3 veces para pedirle que lo quitara. Lo vemos en el versículo 8 de ese 2 Corintios 12. Pero el Señor le dijo: bástate mi gracia. Versículo 9. El Señor no quiso quitarle el aguijón externo, sino que más bien prefirió ser la gracia que le bastaba a Pablo en su interior. Así que Pablo tuvo que aprender a experimentar al Señor mismo como la gracia interna, no como el Señor que obra milagros y quita cosas. Este es el principio neotestamentario, el obrar de la gracia que nos ha sido dada en Cristo, que ahora mora en nuestro interior. El sutil enemigo, Satanás, hace todo lo posible por conducir los creyentes neotestamentarios de regreso a la época del Antiguo Testamento. Y esa es mucho de la mistura que vemos hoy en día. Y la pregunta que debemos hacer es: ¿queremos seguir vagando en el desierto? Por supuesto que no. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entremos, amado, al reposo en el lugar santísimo, en la buena tierra, en el Espíritu, y aprendamos a conocer a Cristo, que está con nosotros, en nuestro espíritu. El Señor ha dicho: bástate mi gracia. Pero ¿dónde se encuentra la gracia del Señor? Si leemos Gálatas 6:18, allí vamos a ver esto: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Tenemos que comprender que la gracia no denota cosas externas como milagros y señales, ni cosas físicas ni materiales. La gracia del Señor Jesucristo está con nosotros en nuestro espíritu. Tenemos que experimentar su gracia en nuestro espíritu internamente, no como algo externo. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo de todos los creyentes. Creo que estamos la mayoría de acuerdo en eso. Y ahí debemos seguir el obrar del Señor en el apóstol. Debemos ser los creyentes neotestamentarios y no personas del Antiguo Testamento. Cristo es Dios. Y vamos a revisar de ahora en adelante, y tal vez por 2 o 3 audios más, muchas evidencias de que Cristo es Dios. La clave para entender toda la Escritura, toda la Biblia, y entender a Dios mismo, está en la persona de Cristo. Cristo es el misterio de Dios. No hay ninguna otra persona en la historia que haya afectado tanto a la humanidad como Jesucristo, hombre. Ninguna persona ha sido tan honrada y adorada como Jesucristo. Y sin embargo, al mismo tiempo, ha permanecido como un misterio para la mente humana. Sabemos que desde el punto de vista de la mente humana está cerrada para ver esta verdad. Muchos historiadores lo han considerado un gran líder. Muchos reformistas sociales lo han considerado como un gran maestro de la humanidad, algunos como un revolucionario. Napoleón se igualó con Alejandro Magno, con Julio César y Carlomagno, pero reconoció que Jesús estaba por encima de todos ellos y que pertenecía a una clase diferente. Los primeros marxistas
negaban, marxistas, negaban que él era Dios. Pero Engels, Federico Engels, inclusive negó que Jesús hubiera existido. Pero luego los marxistas admitieron que los intentos de borrar a Jesús de la historia y la cultura europea era infructífero y absurdo, y que Jesús era un ejemplo, y empezaron a presentarlo como ejemplo de los valores humanos más elevados. No obstante, amados, debemos preguntarnos, ¿es Jesús de Nazaret solo un gran líder, un gran maestro y un modelo de los valores más sagrados? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Muchos se acercan a él de acuerdo a la perspectiva que tienen en su mente de lo que él es. ¿Se acuerdan? Nicodemo viene a acercarse y le pregunta y le dice, maestro. Se acerca a él como un maestro. Esta pregunta es muy importante. La respuesta a esta pregunta es una de las grandes preguntas entre los hombres desde que nació Jesús hace 2000 años. ¿Quién es Jesús? Los judíos de su tiempo que se le oponían dijeron que él era solo el carpintero de Nazaret, el hijo de José. Dijeron que él era solamente un hombre. Otros de ellos mismos dijeron que él era Juan el Bautista, o era Elías, o Jeremías, o algunos de los profetas. Los gentiles de las generaciones pasadas dijeron que él era un religioso revolucionario, un gran filósofo, un noble moralista, un siervo sacrificado. Un día Jesús tuvo el intenso deseo de revelarse a sus discípulos. Así que los llevó a un lugar llamado Cesarea de Filipo, lejos de Jerusalén, donde la atmósfera de la vieja religión judía llenaba los pensamientos de los hombres. Siempre es lejos de este pensamiento religioso donde el Señor va a revelarse. En Cesarea de Filipo, él les preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Esto lo vemos en Mateo 16, los versículos 13 y 14. Luego Jesús les hizo una pregunta muy tajante, amado, a la que todos debiéramos responder. Y vosotros, y usted que escucha, y usted, ¿quién dice que es él? ¿Quién dice que soy yo? Dijo Jesús, versículo 15 allí. Solo uno de los discípulos de Jesús, Pedro, respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 16 de ese Mateo 16. Al decir que Jesús era el Hijo del Dios viviente, Pedro estaba diciendo que Cristo era Dios mismo. Véalo en Juan 10:30, Juan 10:33, Juan 5:18, Juan 1:1, Juan 20:28, Primera de Juan 5:20, Filipenses 2:6, Hebreos 1:8. El Señor respondió a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 17. Necesitamos la revelación celestial. Necesitamos que los cielos se abran y nos dejen ver para recibir la bienaventuranza y ver quién es realmente Cristo. El Evangelio de Juan cuenta la historia de un discípulo llamado Tomás, que rehusó creer a los otros discípulos cuando le dijeron que habían visto a Jesús después de su muerte en resurrección o después de resucitado. Tomás dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mis manos en su costado, no creeré. Juan 20:25. 8 días después apareció a los discípulos de nuevo y esta vez Tomás estaba allí. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tus manos y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:27 al 29. La declaración de Tomás al creer fue que Jesús era su Señor y Dios. La respuesta de Jesús fue que todo aquel que creyera como Tomás sería bienaventurado. Uno de los fundamentos más importantes de la fe cristiana es la confesión de que Cristo es Dios, nada menos. Cristo no es un gran hombre, Él es Dios mismo.
Cuando Pedro, uno de los discípulos de Cristo, declaró que este era el Hijo del Dios viviente, estaba proclamando uno de los mayores misterios del universo. Aquel Cristo era Dios caminando entre los hombres. La iglesia cristiana está fundada sobre esta revelación de la persona divina de Cristo. Martín Lutero dijo alguna vez, ese reformador protestante: aférrese a Jesús como un hombre y descubrirá que Él es Dios. Si usted quiere saber quién es un hombre, usted debe preguntarle a Él, ¿verdad? Cuando lo conozca y cuando lo vea. A lo largo de la historia no ha habido filósofos, líderes religiosos ni sabios que se haya atrevido a decir que es Dios. Solo Jesús dijo que Él era Dios. El nacimiento de Cristo como medio por medio de la concepción del Espíritu Santo de una virgen demuestra que eres Dios. A partir de ahora vamos a ver varias evidencias de que Jesús o de que Cristo es Dios. Hasta aquí lo dejamos, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.